Entonces, muy buenos días, Eliana. Primero que todo, queremos agradecerte por tu tiempo y por tu disposición para esta entrevista. Es de suma importancia para nosotras y representa un gran interés para nosotras. Entonces, a continuación te leeré el consentimiento informado. Listo. Entonces, esta entrevista tiene como objetivo conocer un poco sobre diversos aspectos de su vida con el fin de comprender las experiencias que más lo han marcado. Le pedimos que responda abiertamente las preguntas y exponga con absoluta honestidad lo que piensa sobre el tema. La entrevista debe ser grabada en audio para efectos del tratamiento posterior de los datos, pero toda la información será tratada con absoluta confidencialidad y tanto su identidad como sus respuestas serán conocidas solo por los integrantes de este grupo y por el docente a cargo de la asignatura. Tengan en cuenta que su participación es por completo voluntaria y podrá abandonar la entrevista en cualquier momento si cualquiera de las preguntas le resulta sensible o inapropiada para usted. Le pedimos, sin embargo, que comunique sus incomodidades a los investigadores si la hubiera, ya que la entrevista busca ser un diálogo abierto. Todo el contenido de la entrevista ha sido supervisado cuidadosamente por los investigadores vinculados con la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, bajo la dirección del docente Camilo Arias, y sigue todos los lineamientos establecidos con el Código Deontológico y Ético del Psicólogo, que es la Ley 190 del 2006 del Congreso de la República. Si desea conocer los resultados de esa investigación, por favor indique a los investigadores el correo electrónico, el cual se le enviará la información completa una vez el estudio finalice. Si está de acuerdo en participar en el estudio, por favor firme este consentimiento informado y comuníquele su aceptación a los investigadores en este momento. Si tiene algún comentario, puede comunicarse con el docente a cargo en el correo de Arias Camilo. Estoy de acuerdo con la entrevista. Firmo, ¿verdad? Sí, señor. Listo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo con todo. Listo. Entonces, la primera pregunta, primero que todo, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte, bueno, conmigo, porque estoy sola. Nos gustaría conocer más sobre ti, sobre tu experiencia de vida. ¿Nos podrías comentar acerca, no sé, de tu infancia, de tu adolescencia? Ok. Pues yo soy Eliana Díaz, soy historiadora. Siempre me ha gustado leer desde chiquita, tengo problemas de dislexia, entonces siempre fue muy importante para mí la lectura y a mí me tocaba esforzarme el doble que a los demás porque pues no entendía muchas cosas y confundía las letras. En el colegio fui una persona interesada por las manualidades y por los aspectos de la vida política, pero solo desde la parte académica. Estudié historia en la Javeriana. Después hice un máster en geografía en los Andes y por cosas del destino me dediqué a ser profesora de colegio de historia. Empecé en primaria y ahora ya dicto a bachillerato. Vale. Muy interesante, una historia muy interesante. También la trayectoria de la universidad es algo impresionante, la verdad. Divino. Entonces, teniendo en cuenta estas experiencias que comentaste, ¿cómo crees que pudieron influir en tu crecimiento personal? O sea, ser la persona que tú eres hoy en día. Pues yo creo que estudiar historia y estudiar geografía me sirvió para entender muchos procesos de la vida diaria desde la parte histórica y también para tener una sensibilidad importante. Además porque mis papás yo tuve una infancia muy como con mucha sensibilidad social porque fui scout. Mis papás son muy hippies, entonces por ejemplo yo no tuve televisor hasta muy grande, las decisiones de salir a permisos eran mías, no eran de mis papás, entonces eso me ayudó a poder ver y tener un panorama distinto de lo que es la vida social de Colombia. Yo he sido una persona muy privilegiada, pero porque pues en este país estudiar una carrera y una maestría en estas universidades es ser privilegiado. Mis papás me han apoyado un montón y eso también me ha hecho ver que ese privilegio también viene con un montón de responsabilidad. Después empecé a trabajar en colegios UNCOLI, que son la Asociación de Colegios Internacionales, que son colegios de élite, y eso también me llevó a darme cuenta que estos niños que uno pensaría que no tienen problemas o que su vida está resuelta, pues tienen otra clase de problemas y que sí mi responsabilidad está en mostrarles
como ese privilegio también tiene un montón de responsabilidades que y cómo compaginar esos dos mundos, porque además, no te conté, pero además por parte del colegio también hago parte de un programa que se llama Aulas Sin Fronteras, que es un programa de Chocó, en donde nosotros hacemos acompañamiento metodológico a los profesores chocuanos de 57 colegios, y esto ha sido muy, muy chévere porque me ha ayudado a compaginar esos dos mundos tan diferentes como es un colegio de la Oncoli. No puede salir el nombre del colegio, bueno. Okay. Un colegio de la Oncoli con un colegio del Chocó, y como estos dos mundos tan distintos se compaginan y se ayudan mutuamente, donde hay intercambios de niños de allá con niños de acá, y las niñas y los niños en los que yo trabajo acá también aprenden y hacen cosas con los niños del Chocó. Entonces eso ha sido como fundamental para ser la persona que soy hoy en día. Creo que amo mi trabajo. O sea, ser profesora de colegio, en un principio fue muy difícil aceptar que no estaba fracasando, que no era, que estaba por debajo de lo que había estudiado, que no era exitosa, y ahora pienso que es un trabajo increíble. La docencia es un trabajo increíble, es la base de todo, porque es la educación en donde uno pues llega a ser las personas que son. Sí, y es increíble el bachillerato, por ejemplo, que yo estoy con adolescentes, entonces son increíbles. Entonces me parece interesante, digamos, recalcar el hecho de que tuviste, digamos, una educación por parte de tus padres diferente, que tuviste acercamiento, digamos, a relacionarte de una manera diferente en tu entorno, con tu vida y con tus relaciones. Entonces, gracias, digamos, a todas las experiencias que me has contado, ¿cómo esto ha podido repercutir en la forma de relacionarte con las personas? Pues yo creo que la forma en que yo me relaciono, pues uno siempre tiene como círculos muy chiquitos y todos son lo mismo, porque uno se relaciona con la gente que piensa pues parecido a uno, que está en la misma universidad, que estudia lo mismo, pero ha sido unas relaciones muy abiertas, muy cercanas, y yo tengo pues la relación con la gente ha sido pues, mis amigos son como de largo alcance, y los que son momentáneos o gente que solo pasa, pues es una relación cordial. Y que los intereses son muy mutuos. Creo que es que eso pues que la misma vida lo lleva a uno como a cerrarse en sus círculos sin ser despectivo con la gente que piensa distinto, pero sí, pues yo me pongo a pensar y creo que todos mis amigos piensan igual que yo. el interés, sí, el interés común. Eso es lo que nos une. Entonces, pues igual sabemos que siempre hay personas muy importantes y que marcan muchas etapas de la vida, y son personas a las que siempre tenemos muy presentes. Entonces, a nosotros nos gustaría saber que si nos podrías contar acerca de cómo conociste a Juana. Bueno, Juana, ahora sí, como diría mi hermano Santiago, yo soy una amigas, porque Juana en realidad fue amiga de mi hermano Santiago. Okay. En la universidad. Ellos dos estudiaron el pregrado en los Andes juntos, y por casualidad de la vida dio que nosotras, además de que ellos eran compañeros de universidad, nosotros somos vecinos, o éramos en ese momento vecinos, o sea, vivíamos, entonces todo era muy cerca, y nosotros vivíamos en la Macarena y vivíamos muy cerca de los Andes. Entonces, Santiago y Juana se hicieron muy amigos, y como éramos vecinos, pues hacían muchas cosas juntas, y yo empecé a verme con Juana y a estar con Juana en ciertas cosas, y ahí me volví muy amiga de Juana. Y yo estaba haciendo la maestría, ellos estaban terminando la universidad, y nos íbamos juntos todos caminando hasta los Andes y nos devolvíamos, y por cosas del destino también empecé a vivir con la mamá y con Juana. Duré 6 meses viviendo con ellas, y Adriana, que es la mamá de Juana, me adoptó como su hija, y Juana y yo somos muy unidas por eso. Después ella se fue a París y seguimos siendo amigos, pero en la vida común de este círculo me conocen como las amigas de mi hermano, porque Juana y Silvia, que también la entrevistaron ayer, eran amigas de Santiago y terminaron siendo muy buenas amigas mías. Y además, la familia de Juana, pues como somos vecinas y fuimos tan amigos, las mamás se conocen y ya se volvió un círculo de familia, y ya es un círculo un poquito más grande. Y consolidado. Y más consolidado, sí, porque somos, pues la mamá de ella y mi mamá siguen siendo vecinas. No, entonces sigo siendo como muy de la casa. Era el destino. Sí, era el destino.
Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, como la forma en la que conociste, como en cierta forma la experiencia que fue esto, ¿cuál ha sido la situación más impactante o que más recuerdes que hayan vivido juntos? ¿De la vida personal o de la vida pública de Juanches? De lo que tú digas que es la más impactante, pues claro, o sea, respetando la vida íntima de ellos. Pues yo creo que la más impactante en cuanto a la vida personal fue que mi hermano, que es su amigo, fue por el que nos conocimos, eh, hace un año tuvo un problema cardíaco y le tuvieron que hacer un trasplante de corazón y él vive en París. Y ese fue el momento más traumático porque pues las dos estábamos aquí, era pandemia, no podíamos verlo, toda la familia estaba súper preocupada y con Juanchi fue un momento muy, muy difícil que pasamos juntas. Eso fue con la vida personal y en la vida, voy a llorar, en la vida pública ya de Juanchis pues ha sido pues los últimos ataques que ha vivido en Twitter, como ver cómo maltratan a alguien que uno quiere Sí, claro. y que uno no solo conoce, sino adora y es parte de su familia, pues eso también ha sido muy duro. Sí, claro. Lamento mucho lo que pasó. No, pero todo está muy bien, sí. no pasó nada, resultó súper bien, Me afortunado. alegra demasiado. Sí. Sí. Entonces, sabemos que Juana, por lo que nos has comentado, ha pasado por situaciones muy complejas por la posición política y pues entendemos que tú eres una persona muy cercana a ella, por lo que ya me has contado. Entonces, ¿cómo crees que fue la experiencia de ella? ¿Cómo se sintió ella en ese momento al pasar por todas estas situaciones, digamos, de violencia? Pues perdón, el último gran escándalo que fue por los tweets que ella puso por la designación de, no me acuerdo, no me acuerdo cuál fue el nombre de la persona, fue un momento muy difícil. Juanchis casi no expresa mucho lo que siente, pero siempre estuvimos ahí y se sentía muy mal. Se le veía en la cara pues como no la estaba pasando bien. Y sobre todo porque estos últimos ataques ha sido por la crítica hacia un gobierno en el que ella cree y luchó para que llegara y pues hizo campaña y pues trabajó para que llegara al poder. Entonces ha sido muy difícil ver cómo las mismas personas con las que ella antes trabajaba y estaba presente pues ahora la atacan desde diferentes puntos. Sí, sí nos contó que no era solamente por parte de la oposición, No, sino que era también. el mismo círculo. Y además como también es difícil ver cómo ella se siente, cómo ella se ha sentido pues atacada por, por los que son cercanos a ellas, pues porque además la oposición o los que están en la otra vía, pues es lo que uno espera, pero cuando ya están cercas y hay cosas que de la vida de ella que empiezan a atacar y empiezan a coger la vida personal que a uno le duele un montón, como Sí, que claro. que la ataquen y verla disminuida, aunque ya está mucho mejor. Sí, sí, subimos. Entonces, pues afrontar este tipo de situaciones es muy difícil, pero también entendemos que para su círculo cercano, como tú lo estás diciendo, el ver que están atacando a una persona que uno quiere es como más de difícil, es frustrante. Entonces, queremos saber, digamos, desde lo que tuviste, cómo fue, digamos, el proceso de Juana para superar toda esa situación difícil. Bueno, para uno es frustrante porque uno quisiera como responder cosas, pero entonces uno a veces mejor no responde porque piensa que la pueden barrar más porque hay muchas cosas que uno no maneja del ambiente político. Entonces uno como que se queda atrás, pero está con ella. Entonces una de las formas es estar con nosotras, que todas somos amigas, como comer, hacer reuniones, hablar del tema. Por ejemplo, yo soy de las que siempre la estoy acompañando en aquí estoy y por mensajes de texto y que pues lo que me preguntaste se me olvidó, no sé si estoy contestando lo que me estás preguntando, sí, que cómo nosotros la vimos, a No. superar. Entonces después de esto, después de estar con nosotros, pues con su círculo, su familia, su esposo, su mamá, bueno, todos los que la queremos, también creo yo que la desconexión ayudó un montón, ella estuvo un momento alejada de Twitter y eso la ayudó un montón, como volver a respirar y empezar a encarar las cosas desde otra manera, porque por más de que ella a veces, porque uno sabe que Twitter no es personal,
pero pues todo es personal, en últimas están atacando tu trabajo, tu forma de pensar, tu vida, todo lo que tú has creído, entonces eso ha sido muy, muy difícil para Juanchis. Sí, y que cualquier persona se puede cualquier cosa para Y además es hacerla muy sentir fácil mal. atacar por medio de una pantalla Sí. y decir cosas no tan chéveres. Entonces, viendo la relación tan cercana que tienes con Juana, entonces, ¿cuál crees que fue el aprendizaje que te dejó verla pasar por esas experiencias? A mí, Sí. que la política es horrible, pero que creo que no, pero aparte de que la política es horrible, ella ya lo sabía, es como ver el precio de la crítica. Uno siempre pensaba que el precio de la crítica era porque estaba en contra de, Sí. pero con Juanches y con todo lo que ha pasado es como el precio a la crítica, como que la crítica tiene un precio grande independientemente en qué lado estés. Y creo yo que es más valiente criticar cuando tú estás de acuerdo, cuando tú estás de este lado y cuando, pues no sé si es de este lado o del otro, eso suena muy maniqueo, pero sí, cuando tú estás en este punto luchando por lo que pasa y trabajando por este gobierno es mucho más difícil hacer la crítica que cuando estás del lado contrario, es más fácil Sí, ver claro. pues estar ver el defecto a los demás. Entonces creo que a mí lo que me enseñó es que la crítica sí tiene un costo a pagar Sí. y ya no y ya no solamente por el no por el lado ideológico en el que te encuentras, sino porque la crítica hace que te cuestiones y que hagan un cambio y pues no todo el mundo está dispuesto a escuchar que está haciendo mal, Sí. y menos los políticos. Como que están en un punto muy rígido de su pensamiento y Sí. eso es tenaz. Entonces, entendemos que ver a Juana pasar por estos momentos determinantes y complejos seguramente fue difícil para ti. Si vivieras en una situación de violencia similar a la que pues, vivió Juana, ¿cuál crees que sería tu respuesta como a esa situación? Pues yo no sé, creo que esa pregunta es muy difícil, pero yo creo que me hubiera alejado y no hubiera sido tan valiente como Juanchis fue de todos modos seguir dando la pelea, pues no la pelea, sino el debate y seguir respondiendo. Yo creo que yo sí soy un poco más cobarde y me hubiera sentado a llorar y no hubiera querido ver ninguno de esos mensajes, porque creo que para hacer esa crítica hay que ser muy, muy valiente y sobre todo para seguir respondiendo. Además, tantas sandez que escriben. Hay gente que escribe muy desde la crítica y desde con argumentos hasta válidos, pero hay otras personas que escriben para dañar y usan la vida personal y cosas Sí, así. eso es terrible. Entonces, tener cierto tipo de relación con una persona que lamentablemente ha tenido que experimentar situaciones de violencia debido a la forma tan abierta que ha expresado sus ideologías políticas puede tener varias consecuencias incluso para las personas de su círculo más cercano. Entonces, ¿podrías comentarnos de qué forma crees que eso te ha podido afectar a ti? O sea, más allá del, como me habías comentado, del como es una persona que tú quieres mucho, te frustra el hecho de que haya pasado por esa situación, pero crees que hay algo que te afectó en sí a tu persona? No, aparte de sentir frustración porque están atacando a Juana, de tener cierto temor de que le pase algo, porque pues estamos en Colombia puede pasar cualquier cosa. A mí personalmente pues no me pasó nada, es más creo que me encontré con personas, encontré comentarios de Juana, de gente que no veía desde la universidad que la apoyaba o gente que no la apoyaba y que yo conocía. Entonces eso sí me afectó como encontrar gente de la universidad que la estaba atacando, fue como, wow, ¿tú atacando a Juana? No puedo creerlo. Pero más allá de eso, no, más allá de mi temor y de mi angustia era más hacia Juana que hacia mi persona, pues porque yo no soy una persona pública, entonces pues no tengo. Experimentando una situación de violencia tan de cerca y conociendo las consecuencias de esto y cómo repercute en la vida de otras personas y quien lo vive de primera mano, nos gustaría que nos comentaras de todas las experiencias, cuál crees que de tu vida que puedan haber sido similares a las que haya vivido Juana, o sea, digamos en torno a si has vivido, digamos, de violencia política o violencia, o sea, sobre tus opiniones y posiciones políticas. Pues violencia directamente no, directa, pero sí un tipo de temor de donde yo trabajo, porque yo trabajo con gente, pues yo trabajo con niños donde sus papás tienen cargos políticos muy importantes
y eso hace que uno se abstenga de decir muchas cosas en Twitter o en las redes sociales. Yo no soy muy, no soy muy, yo no soy muy activa en estas redes sociales, Sí. perdóname, pero sí, a mí a veces me gustaría retuitear lo que Juana dice o lo que Juana, pero no lo hago porque yo trabajo en un colegio en donde, es que no sé si puedo decir esto, en donde hay personas que tienen altos niveles, altos cargos importantes en este país. Y entonces eso, si bien no es violencia, sí es una forma de autocensurarse, porque además, bueno, uno por eso, porque por eso, pero también porque yo soy una profesora en donde estoy en un círculo social que es el otro lado opuesto a lo que Juana defiende y a lo que el pacto histórico defiende, y entonces y también estoy en una posición de poder con los niños que trabajo, y eso hace que yo me sienta con esa dualidad ética de puedo poner mis cosas políticas, puedo hablar de mis de mis posiciones políticas, o mejor no, porque los estoy adoctrinando, o cómo lo van a ver los papás, o cómo lo va a ver el colegio. Entonces, yo no sé si eso es violencia, no creo, pero sí es una forma de autocensura importante. Entonces, muy poca gente sabe que del colegio, muy pocas niñas saben que yo soy amiga de Juana o que tengo alguna relación Con ella. con ella. Sí. Entonces, pues no sé, o sea, mirando como el contexto histórico que vivimos nosotros en Colombia de que no es como autocensura, sino que han censurado a muchísima gente, han reprimido los pensamientos de muchísima gente, digamos, por el hecho, digamos, de estar en la oposición, que ahora en este momento nosotros no estamos en la oposición. Tal vez como ese contexto histórico hace que nosotros de cierta forma no queramos meternos en problemas. Entonces, ¿no crees, digamos, de que esa autocensura que tú haces pueda ser, digamos, también sobre el contexto de que quieres, digamos, evitar tener algún conflicto? Sí, también, sobre todo el conflicto con las familias, pero sobre todo, eh, pero también entra ahí la parte de que hasta qué punto yo puedo decirles y hablarles abiertamente a unas niñas que están en crecimiento, para, si yo estoy haciendo pensamiento crítico en donde quiero que ellas lleguen a unas conclusiones, y las cuestiono para que no sigan lo que sus papás les dicen, porque yo sí les puedo decir lo que yo pienso. Entonces, Sí. pero sí es un poco, no me quiero meter en problemas, sobre todo hace 2 años, bueno, y este último de las elecciones, en donde tenía unas niñas con papás con muy altos cargos en el gobierno, entonces Sí. era más fácil no hablar que hablar, pero también está esa parte de, bueno, y hasta qué punto yo sí les puedo hablar de política Sí, claro. desde mi perspectiva, y no dejar que ellos lleguen a un punto de vista determinado. Sí. Porque en mi colegio, en donde yo trabajo, sí se habla de todo, pero yo no puedo dar mi punto de vista, yo no puedo decir, yo no podía poner un cartel en mi carro que dijera que iba a votar por Petro. Los días que salí con Juan a hacer ciertas cosas era mejor que no me taguearan, que no me vieran. Sí. Eh, y sí es un poco, no me quiero meter en problemas. Entonces, pues, contándome, digamos, esa experiencia y como la posición en la que estás en torno, digamos, a tu trabajo, a tu vida personal, ¿qué tan tranquila te sientes de expresar abiertamente tus posiciones políticas, digamos, tanto en tu colegio que me estás diciendo que... No, con los adultos súper tranquila, no importa, pero con las estudiantes no lo hago. Sí. Y no es que en el colegio le digan que no, pero pues con todo el proceso educativo, pues no está bien también que tú les digas lo que pienses, ellas tienen que llegar a una conclusión. Sí. Entonces, con las niñas no hablo de mi posición política, cero, aunque ellas la conocen. Y en mi vida personal sí es súper abierto, Okay. y no hay ningún problema. Y con los adultos en donde trabajo tampoco, con las Sí. estudiantes, Más que todo. más que todo. Pues muchísimas gracias por habernos contado No, todo sobre tu experiencia. Esperamos que esto haya sido, digamos, de tu agrado, que te hayas sentido de cierta forma escuchada y tranquila. Entonces, pues nada, solamente queremos agradecer por tu tiempo, por tu disposición y por, digamos, colaborarnos también con esta investigación. listo, muchísimas gracias. Y no, súper bien.